Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho se los agradezco, está disponible para que ustedes lo puedan descargar, ver, escuchar, abrir, cualquiera que sea la denominación técnica de esta palabra, que significa poder ver un programa, poder escuchar un programa, todos los sábados a las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de cada sábado se sube, aparece, está disponible el programa que corresponde a cada semana, por supuesto, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Canal que, como ustedes bien saben, pueden ustedes revisar, consultar, visitar en cualquier momento, cuando gusten, cuando manden, que es de acceso gratuito, y además ahí van a encontrar literalmente más de medio millar de programas anteriores, sí, con la salvedad de que el que corresponde a cada semana exactamente aparece los sábados a las 5 de la tarde. Nuevamente, y como siempre lo hago, reitero que este canal, que este programa, no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni recibe dinero, ni donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y al agradecer nuevamente su presencia, su compañía, pues, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que hace unos días tuve el gusto y el honor de que una importante institución que se dedica a la investigación, a la difusión de la historia, el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, me invitara a participar en uno de sus muchos actos para platicar de un tema que se vincula un poco con la Navidad en su inicio. El tema fue Santa, aquella novela famosísima, y su autor Federico Gamboa. Santa y Federico Gamboa, que es el tema, y tiene vinculación con los días que estamos ahora nosotros celebrando y viviendo, porque esta historia en realidad comienza el día precisamente de Nochebuena, la víspera de Navidad, pero del año de 1901. Ya alguna vez en estos programas habíamos platicado de esa tertulia navideña que aconteció, que ocurrió en la casa de un escultor muy famoso en aquel tiempo, Jesús F. Contreras, quien acababa de regresar de la ciudad de París, en donde una obra suya que él llevó personalmente a exponer había obtenido el primer lugar, el Gran Premio de Escultura de todo el arte universal que ahí se reunió en París en ese año de 1900, en su gran exposición universal, repito, por la obra llamada Malgré tout, a pesar de todo, Malgré tout. Una estatua de una mujer que yace en el suelo, casi esclava, encadenada, que intenta levantarse a pesar de todo. Esculpida en mármol originalmente y que durante muchísimo tiempo pudimos ver los capitalinos y los turistas que visitaban aquí la Ciudad de México en la Alameda Central, hasta que pues decidieron trasladarla, y bien hecho, al Museo Nacional de Arte, ahí mismo muy cerca, y dejar en su lugar una réplica en bronce, porque, bueno, era objeto de todo tipo de vejaciones, de todo tipo de ofensas, de pintarrajeadas, y finalmente, bueno, se rescató y se colocó en un lugar más digno, repito, en el Museo Nacional de Arte. Jesús F. Contreras acababa de regresar de Francia con este premio, pero ya venía sumamente enfermo de cáncer. Un cáncer que le había afectado el brazo derecho, mismo que tuvieron que amputárselo allá en París,
Y sin embargo, con los dolores a cuestas, antes de esta intervención quirúrgica, solamente con su brazo izquierdo había esculpido esta magnífica obra de arte llamada Malgré tout, a pesar de todo. Y en esa Navidad de 1901 se reunieron en su casa Jesús F. Contreras, su señora esposa, e invitaron a departir a tres de sus más queridos amigos: al poeta Amado Nervo, al joven músico Manuel M. Ponce y al escritor Federico Gamboa. Los tres que acudieron a la casa de Jesús F. Contreras se enteraron, pues seguramente, del terrible diagnóstico médico que le auguraba muy poco tiempo de vida a Jesús F. Contreras, porque el cáncer, a pesar de la amputación, avanzaba. Y los tres salieron tan conmovidos, tan preocupados, que cada uno, en su propio estilo artístico, decidió dedicarle algo a su amigo Jesús F. Contreras. Por ejemplo, el poeta Amado Nervo le escribió una poesía muy hermosa que se llama precisamente Malgré tout, a pesar de todo. El músico Manuel M. Ponce compuso una sonata para piano para mano izquierda, para ejecutarse con una sola mano, bellísima, que ya alguna vez la pusimos en este programa como pieza musical. Y Federico Gamboa salió de ahí, regresó a su trabajo en la misión diplomática de México en Guatemala para terminar la novela que estaba escribiendo, Santa, y que en sus primeras páginas aparece como dedicatoria un pequeño texto de página y media en la que Federico Gamboa, haciéndose pasar por santa, le dedica el libro precisamente a Jesús F. Contreras. La dedicatoria la firmó el propio Gamboa el día 14 de febrero de 1902, al poco tiempo. El libro lamentablemente se publicó hasta el año siguiente, en 1903, y es muy probable que Jesús F. Contreras no se haya enterado, porque él morirá, fallecerá, el día 13 de julio de 1902. Pero Santa, este libro famosísimo de la literatura mexicana, está dedicado precisamente a este escultor, Jesús F. Contreras, como lo hizo Amado Nervo con un poema, Manuel M. Ponce con una sonata para una sola mano. Gamboa le dedicó Santa, su mejor y más famosa novela, a Jesús F. Contreras. Federico Gamboa es un personaje que está muy cercano a mí por una circunstancia francamente a veces increíble. Aquí en mi oficina, como si ustedes ven el video podrán apreciarlo, y si no, escuchar lo que estoy comentando, es que tengo aquí a mi lado, hoy puesto exactamente atrás de mí, un retrato original pintado de Federico Gamboa, que en sus manos lleva el libro precisamente cuyo título dice en la portada Santa. Es un retrato que encontré hace ya más de 30 años en los sótanos de la Escuela Libre de Derecho, muy deteriorado ya, con pintas de mosca, con algunas abolladuras. Pude mandarlo restaurar y me ha acompañado desde entonces, aquí en mi propia oficina, la presencia de Federico Gamboa, por muchas razones de identificación, particularmente de que fue maestro de mi misma escuela, de que también fue escritor, de que, en fin, desempeñó funciones que tienen que ver con los centenarios de la independencia que le encomendó don Porfirio, y todo eso pues de alguna manera nos identifica, pero sobre todo el hecho de haber yo realizado este hallazgo de un cuadro, de una pintura perdida, y que según la propia tradición de la escuela, cada vez que fallece algún maestro distinguido, de largos años de permanencia aquí, en esta institución, se hace un homenaje luctuoso, se presenta un retrato
y el retrato se obsequia a los familiares. Gamboa fue maestro aquí en La Libre de 1920 a 1939, año en que fallece. Sé que se realiza este homenaje luctuoso por estas fechas en diciembre de ese mismo año de 39. Él fallecería el 15 de agosto. Y al encontrarme aquí el retrato y al indagar la vida de Gamboa, descubrí que para ese momento él ya era viudo, había fallecido su esposa, que también había fallecido su único hijo. Así que después del homenaje que se rindió aquí, póstumo a su memoria, ya no hubo a quien entregarle el retrato y quedó, pues colocado en algún lugar seguramente allá en 1939, y con el paso de las décadas fue a dar al sótano donde pude encontrarlo por ahí más o menos de 1995-96. Desde entonces, repito, este retrato me acompaña. Y lo llamativo es que tiene en sus manos a Santa, sí, que fue quizás el primer bestseller mexicano, el libro de mayor éxito en México, pero también, como lo indica el gran autor y estudioso de la obra de Gamboa, José Emilio Pacheco, este escritor mexicano, pues premio Cervantes y que ya falleció lamentablemente. José Emilio Pacheco decía que además de que Santa era un bestseller, era un long seller, un libro que ha permanecido en el tiempo después de casi 125 años de que fue escrito. Es un libro que se sigue buscando, que se sigue leyendo, hoy hay hasta ediciones digitales, y es un libro pues que ha perdurado. Es la historia, como ya sabemos, no voy a platicar mucho de ella, más bien voy a platicar de Gamboa con la relación de su libro. Es la historia de una chica a la que las circunstancias obligan, llevan a la vida galante, a la prostitución, en una casa de citas que se ubica en ese lugar hermosísimo de la Ciudad de México, que es Chimalistac. Una chica que fue burlada por un oficial que la embaraza, que después pierde al bebé, que su mamá y sus hermanos, por ese decoro de aquel tiempo en época porfiriana, arrojan de su casa como una perdida, que va a dar a la casa de citas que administra una señora que se llama Doña Elvira, la matrona. Ahí se enamora de un muchacho que no le hace caso, pero en cambio el pianista que toca, que ameniza las veladas en esa casa, el pianista ciego Hipólito, se enamora de ella. Finalmente es él quien la va a cuidar en sus últimos momentos y va a fallecer esta chica, supuestamente también de cáncer, aunque sabemos por todos los indicios de la propia novela que en realidad era de una enfermedad venérea. Gamboa se aficionó mucho, Federico Gamboa, a estos temas sórdidos, sensuales, y desde muy joven empezó a escribir novelas, relatos, cuentos, pequeñas historias que tienen que ver con este tipo de asuntos que son de la vida galante del corazón, pero que en su tiempo, en la sociedad porfiriana, que era muy cerrada y moralmente, supuestamente muy estricta, se convirtieron en relatos de éxito porque se sabe perfectamente bien que sus folletos, que sus novelas, que sus libros se vendían y muy bien. Aunque la población era escasa, la que sabía leer y escribir, el analfabetismo era casi el 90% de toda la población, bueno, los que sabían leer adquirían los libros de Gamboa, según se sabe, los varones para de alguna manera solazarse, y las mujeres que también compraban estos libros para leerlos a escondidas. Les avergonzaba seguramente, pero querían saber de estos pasajes sensuales, de estos pasajes sórdidos. Gamboa desde muy joven había aspirado a escribir este tipo de historias, este tipo de relatos, siguiendo un poco, o un mucho más bien, la pista, la idea, el ejemplo de lo que en Francia, allá en los años 80 del siglo XIX, estaba pasando, donde había autores de la corriente llamada naturalista que escribían precisamente de estos temas sensuales. Los hermanos Goncourt, por ejemplo, o el más famoso de todos, Emilio Solá, el autor de una novela que en su tiempo fue un exitazo en todas partes del mundo, llamada Naná. Naná, también la historia de otra chica de la vida galante, pero en París.
A estas lecturas, a este estilo, se aficionó Federico Gamboa. Y miren, les platico que en cuanto tuvo oportunidad de hacer su primer viaje transcontinental, visitar Europa, Federico Gamboa, por supuesto, fue a París y de inmediato trató de ver, de platicar con el que era su ídolo, indudablemente, Emilio Solá, el autor precisamente de Naná. Llegando a París, se empeñó en localizar el domicilio de Emilio Solá. Una vez que ya tuvo informes suficientes que le permitían saber dónde vivía, se acercó a su casa, tocó la puerta, lo recibió un ama de llaves, ahí le dejó su tarjeta pidiéndole a Emilio Solá ser recibido, diciendo que era un escritor mexicano que venía a verlo porque era su admirador. Lo citaron para días después y Emilio Solá, en un desplante así altanero, pues lo recibió un cuarto de hora, le dijo que no le interesaba la literatura en castellano y menos la mexicana, que no sabía ni qué era, y lo despachó. Salió muy triste, salió muy apesadumbrado Federico Gamboa de esta fallida entrevista, pero sin embargo siguió admirando toda su vida a Emilio Solá y siguió comprando sus libros y leyendo y tratando de seguir su ejemplo o de imitarlo, como ustedes quieran llamarlo, pero todo ello adaptado al tema mexicano. Naná es una chica de la vida galante francesa en una casa de alto vuelo con un medio social muy elevado, y en cambio nuestra santa es una chica de una casa de citas de mediana jerarquía, visitada más bien por obreros, operarios de alguno que otro, pues joven que está apenas siendo estudiante. Es decir, son dos niveles socioeconómicos diferentes, pero es la misma historia de muchachas que se dedican a el llamado oficio más antiguo del mundo. Con la experiencia que él tenía, porque se sabe que el propio Federico Gamboa era lo que se decía entonces un bon vivant, un lagartijo, un hombre que frecuentaba todo ese tipo de establecimientos y que de veras, al parecer, se volvió experto y conocido en la gran mayoría de ellos. Con esa experiencia vital de su propia vida, escribió varias obras previas a Santa que efectivamente hicieron que su nombre comenzara a sonar, que tuviera ventas exitosas, no suficientes para vivir, porque pocos son los autores que logran vivir de sus libros, pero sin embargo comenzó a ser conocido como este novelista mexicano, naturalista, como él mismo decía llamarse, que incursionaba en los bajos mundos de la vida galante. Escribió un libro que se llama Del Natural en 1889, otro con título muy sugestivo, Apariencias, en 1892, Suprema Ley en 1896, Metamorfosis, que es tremendo este libro, lo acabo de leer hace unos días, que es finalmente la historia de una monja, de una religiosa seducida y que voluntariamente decide dejar los hábitos para dedicarse a la vida que ustedes se imaginan, la vida galante, en 1899, que además le va a merecer una especie de reproche generalizado de la Iglesia Católica en México. Claro, la buena sociedad supuestamente no leía eso, claro que lo leían. Y finalmente va a rubricar esta cadena de novelas de corte sensual con Santa en 1903. Él vivió todas estas experiencias y las dejó, fíjense qué curioso, cuando finalmente ya tuvo oportunidad de ingresar formal y seriamente al servicio exterior mexicano, contrajo matrimonio. Don Porfirio lo regañó por andar haciendo este tipo de escritos y esas vivencias personales que plasmaba en sus relatos disimuladamente, y se volvió, según es un hombre muy respetable, y ¿qué creen? Hasta muy católico. Tan católico que ahorita veremos el desenlace de su vida y lo que le aconteció por andar pregonar que era católico. Un hombre, pues, que cambió de vida radicalmente, de ser un, como se decía en aquel tiempo, lagartijo, frecuente, asiduo visitante de estas casas de cita y de poco prestigio social, a convertirse en un funcionario porfirista
de alto nivel y además también profundamente católico. Las dos caras de su vida, los dos momentos de su propia existencia. Cuando dejó de escribir ya novelas de este corte sensual, comenzó a escribir libros un poco más serios, particularmente sus propias vivencias y experiencias. Nos dejó su diario, una obra publicada en 7 volúmenes fabulosos, que recientemente, bueno, hace unos 20 años reeditó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es el diario de Federico Gamboa, que se los recomiendo, con su estudio introductorio precisamente por don José Emilio Pacheco, y en él, a partir del año de 1892 hasta su muerte en 1939, en 7 volúmenes, Federico Gamboa escribió su vida. Como él mismo dice, mucho de mi vida y algo de la de otros, que es un libro maravilloso, documentado, interesantísimo, que permite entender las entrañas del porfiriato, los orígenes de la revolución y el México postrevolucionario. Así que se puede combinar muy bien la experiencia de Gamboa como hombre serio a través de su diario, pero también la experiencia de Gamboa años antes como hombre de mundo, por decirlo de alguna manera, con sus novelas de corte sensual. Decía yo, ingresó al servicio exterior, fue agregado en Guatemala, después sería agregado en la Argentina, después fue ya encargado de negocios en Guatemala, que fue cuando conoció al general Porfirio Díaz, que le otorgó esta alta distinción. No había embajador, así que lo nombraron encargado de negocios. Después fue promovido a ser secretario de la Embajada de México en Washington, es decir, el segundo hombre en importancia en la embajada ante los Estados Unidos de América. Después va a regresar ya como embajador de México en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Era embajador de México en todo Centroamérica. Y más adelante va a llegar a ser, lo va a llamar don Porfirio, subsecretario de Relaciones Exteriores. Ahí es la segunda vez que le va a decir, pero ya deje usted sus andanzas. Y Gamboa le contestó, ya, señor presidente, ya hace tiempo que ya las dejé, ya soy un hombre decente, supongo que así le habrá respondido. Y luego va a ser el propio canciller de México, secretario de Relaciones Exteriores, con la muerte del titular Ignacio Mariscal, don Porfirio designó durante todo el año de 1910 a Federico Gamboa como secretario de Relaciones Exteriores y al mismo tiempo le encomendó organizar las fiestas famosísimas y fastuosísimas del centenario de nuestra independencia nacional. Y luego, para 1911, como una especie de premio de consolación, don Porfirio lo envió de embajador de México ante Bélgica, ante los Países Bajos, que conocemos como Holanda, puesto cargo en el que fue ratificado, fíjense, ratificado por el presidente Francisco Ignacio Madero. Será ratificado por él. Ahorita platico al regreso, cómo regresó, pero déjenme decirles que estando precisamente en su cargo como embajador en Bélgica y en Holanda, cuando se enteró que don Porfirio Díaz había salido ya para el exilio en el mes de mayo o junio de 1911, Federico Gamboa se trasladó a Francia, al puerto del El Havre, y fue el único mexicano que acudió a recibir a don Porfirio. Y según cuenta en su diario, don Porfirio le confesó que estaba seguro de que allí estaría Gamboa. Y con muchísimo gusto, pues se abrazaron, se dieron un apapacho, y don Porfirio le comentó a Gamboa que sabía él de su lealtad. Lealtad que Gamboa jamás desmereció y que en su propio diario deja constancia de que él apreciaba y admiraba mucho al general Porfirio Díaz. No lo volverá a ver, pero poco tiempo después, el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, después de la escena trágica, va a pedirle a Federico Gamboa que regrese a México para que sea nuevamente, ahora sí con definitividad, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, canciller de México. Regresa y se entera de la razón. La razón es que durante su estancia en Washington,
años antes cuando fue secretario de la embajada. Y cuando fue embajador ante Centroamérica, tuvo diversos conflictos Gamboa con los Estados Unidos. Gamboa era un celoso defensor de la soberanía nacional y había contribuido, había ayudado para poder contener durante la época porfiriana los embates de los norteamericanos que siempre presionaron, que siempre eran muchos, y Victoriano Huerta, que sabía que tenía conflictos con el recién nombrado presidente norteamericano Woodrow Wilson, llamó a Gamboa para que lo ayudara a lidiar con las presiones norteamericanas. Fíjense que Gamboa, en esos 40 días que fue ministro de Relaciones Exteriores con Huerta, pues sí, se va a pelear con los norteamericanos, va a poner serias objeciones a los intentos que van a desembocar finalmente en la invasión norteamericana en 1914 en Veracruz. Pero de pronto pasó algo increíble. Victoriano Huerta había ofrecido convocar a elecciones y hubo quien creyó esta mentira porque finalmente él ganó. El Partido Católico, que no existía, pero que se funda para competir en estas elecciones de 1914, el Partido Católico Mexicano, invitó como candidato nada más ni nada menos que a Federico Gamboa. Fíjense, ya era tal su fama católica, olvidando su fama de un libertino que había visitado centenares de casas de cita. Ahora, como era un católico que visitaba centenares de templos, el Partido Católico lo presentó como candidato a la presidencia de la República. Fracasó, por supuesto, arrasó oficialmente en una elección totalmente amañada Victoriano Huerta, y Gamboa tuvo que salir al exilio porque ya para ese momento se había enemistado con el propio usurpador. Se fue a vivir a Cuba, a la ciudad de La Habana, en donde pues va a intentar sobrevivir como periodista, escribiendo artículos en algún medio local cubano. Ahí estará desde 1914 a finales de ese año hasta 1920 que pueda regresar a México. Y pues simple y sencillamente tenía un mal pasar, porque si bien era un hombre famoso en toda Iberoamérica, ya era un hombre famoso no por su actuación como diplomático, no por su actuación como candidato presidencial católico, sino por su experiencia y su fama como escritor naturalista de temas sensuales. Federico Gamboa pues la pasaba bastante mal allá en Habana, con ingresos mínimos, hasta que se hizo el primer milagro que le concedió Santa, su novela. Le hizo un milagro. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece bien, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el cual estamos platicando acerca de Santa, esa famosa obra literaria mexicana que narra la vida de una chica, pobre chica de la vida galante, y sobre todo de su autor, Federico Gamboa, el escritor naturalista, como él se llamaba, de temas pues un tanto cuanto ríspidos y sensuales, el diplomático, el político, el católico y finalmente, como ahorita veremos, el maestro. Bueno, Federico Gamboa, decía yo hace un momento, vivía en Cuba, en la ciudad de La Habana, exiliado a partir de su enemistad con Victoriano Huerta. Sobrevive gracias a que escribe artículos diversos en un periódico allá en La Habana, pero de pronto, en 1918, Santa, su novela, muy famosa en toda Iberoamérica, le produce un milagro, le da una gracia, como él mismo la llamó el propio Federico Gamboa. Fíjense que en ese año, 1918, sin importar que Gamboa había sido huertista, sin importar que Gamboa había sido porfirista, sin importar que Gamboa había estado al servicio de los regímenes dictatoriales, sin importar que Gamboa tenía ahora prestigio de católico,
No, lo que importaba era que Federico Gamboa había escrito Santa, una historia terrible, pero que era, por lo visto, atractiva para todo el público lector. Y algunas personas que en ese momento comenzaban a constituir empresas fílmicas, empresas de cine, decidieron hacer quizás lo que sería la primera película mexicana, todavía en cine mudo. Aún no tienen sonido, es únicamente la pura actuación, en blanco y negro naturalmente. Y le escriben a Federico Gamboa para pedirle su autorización, le envían inclusive la propuesta del contrato, diciéndole que de los ingresos del producto de la presentación en cines, en salas de la película Santa que se va a hacer, él recibiría el 5% de regalías. Y Federico Gamboa, que todavía no sabía ni lo que era el cinematógrafo, firmó pensando que a lo mejor era una especie de tomada de pelo, y no supo que aquí en México, mientras tanto, en ese año de 1918, se llevó a cabo la filmación de esta película Santa en cine mudo, con la actriz, primera actriz, según eso, Elena Sánchez Valenzuela, una muchacha al parecer decente, de familia buena, que tuvo que actuar disque escondidas con un nombre ficticio para que su familia no supiera que estaba representando a una chica de la vida galante. Y la gran sorpresa para Federico Gamboa es que, según le notificaron las cuentas oficiales, la película tuvo una ganancia, una utilidad de 300,000 pesos de aquel tiempo, de 1918, y por lo tanto, según el contrato, el 5% equivale a 15,000 pesos, también de los de aquel tiempo, que él recibió en Cuba y que le alivió la miseria en la que estaba viviendo en aquella isla. 15,000 pesos de aquel tiempo es mucho dinero y le permitió aliviar la pobreza en la que vivía él con su esposa y con su hijo. Porque ya Santa era famosísima y la gente en la Ciudad de México se agolpaba en las salas, en los teatros donde se presentó Santa en cine mudo, para verla, lo cual significó pues entradas e ingresos para los productores de la película y por lo tanto pues un porcentaje del 5% para Federico Gamboa. Ya Santa era, repito, famosísima. Cuando regresa a México del exilio, Federico Gamboa, en el barco en que venía trasladándose a Veracruz, se encontró con un sacerdote que al conocerlo le dio mucho gusto y le dijo que en secreto había leído su novela, Santa. ¿Y qué le parece?, le preguntó Federico Gamboa. No puedo darle una opinión, tuve que leerla porque muchos penitentes, de las personas que se acercaban a confesar, le platicaban que había leído Santa creyendo que era pecado, y entonces él quiso enterarse si de veras era pecado o no, comprobándolo leyendo él mismo el libro de Santa, la novela de Santa. Y entre eso le dijo a Gamboa que algunas señoritas se acusaron también de ese pecado terrible, nefando, de haber leído Santa a escondidas en su casa a hurtadillas, y hasta señoras casadas la habían leído y habían ido a confesar sus pecados. Esto, por supuesto, le dio mucha risa a Federico Gamboa, porque se dio cuenta pues que Santa ya había trascendido, se había popularizado, que había llegado a todas partes gracias al libro, pero también ahora gracias a esta primera película muda del cine mudo mexicano. Cuando regresa a México en 1920, ya perdonado por los gobiernos de la Revolución, sobre todo por el gobierno de Adolfo de la Huerta y después del presidente Álvaro Obregón, a Santa le comienzan a llover homenajes y distinciones. Miren, para empezar, nada más regresa y lo nombran profesor de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria, y también le dan una clase de literatura mexicana en la Escuela Nacional de Altos Estudios de la propia Universidad Nacional, lo que después será la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego, en la propia Escuela Libre de Derecho, aquí donde estoy, donde en este momento me encuentro transmitiendo este programa, lo nombran profesor de la materia que él sabía más, Derecho Internacional, porque era efectivamente un experto en esa materia por su larga carrera diplomática, un profesor de Derecho Internacional. Pero además,
como era el escritor más conocido de México y además el escritor más vendido de México, la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual hablamos hace algunos meses, ustedes recordarán, lo nombró no solamente miembro de número de la sede mexicana, de la Academia Mexicana de la Lengua, sino que además también por ser el escritor más popular de nuestro país, lo designó director de la propia Academia Mexicana de la Lengua. Fíjense, director de esta institución que de alguna manera marca y regula el buen español que se debe hablar y escribir, en este caso, en nuestro país. Pero no cesaron ahí los honores, ¿eh? Fíjense que sorprendentemente, seguramente porque todo el mundo lo había leído, el gobierno de la Ciudad de México decidió, en presencia de Gamboa, homenajearlo, cambiando el nombre de la plaza de Chimalistac para imponerle el nombre ahora de Federico Gamboa, como se llama hasta la actualidad. Ahí en Chimalistac, que es el nombre común, el nombre popular de ese sitio, la plaza oficialmente se llama Plaza Federico Gamboa, y ahí inclusive está un busto de este escritor con su nombre, Plaza Federico Gamboa, y las calles circunvecinas a la plaza, una por supuesto se llama Santa, la calle Santa, en homenaje al personaje de su novela, y la calle contigua se llama, fíjense qué bonito, es la calle Hipólito, Hipólito en homenaje a este pianista ciego que se enamoró y cuidó a Santa hasta el último día de su vida. Así que, pues recibió este homenaje en vida, en 1920-21, de que renombraran el lugar en donde ocurría la vida de Santa, donde estaba la casa de citas de doña Elvira. A ese sitio le ponen Plaza Federico Gamboa y a las calles contiguas la calle Santa y la calle Hipólito. Pero fíjense, algo más increíble. Apenas había regresado de México 4 o 5 años atrás, y de pronto en el año de 1926, el periódico Excelsior organiza una encuesta, una especie de concurso nacional para designar, para que los mexicanos eligieran quién consideraban que era el auténtico maestro de la juventud mexicana. Para ese momento ya había el maestro de América, que era don Justo Sierra, después lo sería también el propio José Vasconcelos, pero faltaba el maestro de la juventud mexicana, y el periódico Excelsior abre una encuesta, ¿y quién creen que gana? Federico Gamboa. Pero si apenas llevaba 4 o 5 años de maestro en la preparatoria, en altos estudios, en la libre de Derecho, no tendría más de un centenar de alumnos, pero sin embargo, y eso es mi opinión muy personal, seguramente toda la juventud mexicana lo conocía porque todos leían o sabían o habían visto la película Santa. Así que, un poquito irónico, pero se convirtió en un maestro de la juventud mexicana, por sus dotes de escritor seguramente, por el tema de sus novelas con más certeza, y no creo que ni por católico ni por diplomático, sino por sus novelas naturalistas, como él las llamaba. Y luego fíjense qué curioso, la vida lo lleva a una condición muy peculiar. Cada vez que hay elecciones en México, en 1924, después en 1928, luego en 1930 por la muerte de Obregón, y después en 1934 cuando triunfa Lázaro Cárdenas, la gente cuando va a las casillas electorales a depositar su sufragio, así como hoy en día que tiene espacio la boleta para candidatos que no están registrados, la gente votaba y anotaba el nombre de Federico Gamboa. Sí, en estas elecciones de 24, 28, 30, 32 y 34 aparecieron en los resultados oficiales como candidato no registrado el nombre de Federico Gamboa. ¿Por católico? No sé. ¿Por escritor? Quizás sí. ¿Por ser un funcionario público antiguo? No creo. Más bien por su fama como escritor, insisto en la palabra que él decía, naturalista. Por esta razón, los mexicanos anotaban su nombre
en las boletas electorales, así como le pasaba antes en época de don Porfirio. Ustedes recuerdan que lo hemos comentado, había siempre un candidato no registrado que aparecía, el famosísimo don Nicolás Zúñiga y Miranda, y después ya en los 40s y 50s aparecía también en las boletas electorales como candidato no registrado Cantinflas, o Mario Moreno, o Cantinflas, o junto a los dos nombres. Bueno, en cierto momento de nuestra historia, en 1924, 28, en 30, en 34, aparece el nombre de Federico Gamboa como candidato no registrado. Así que bueno, era un personaje indudablemente famoso, e insisto, famoso sobre todo por sus novelas, famoso sobre todo por lo que cuenta en ellas, por lo que narra en ellas, por las experiencias que allí platica, que seguramente muchos jóvenes pensaban emular. Y muchas señoritas o señoras que también las leían clandestinamente a escondidas, pues no que las pensaran emular, no iban a ir a trabajar a una casa de estas, pero sí, seguramente para poder sazonar su mente, poder saciar sus aspiraciones, leyendo escenas sórdidas que sucedían con Santa en la casa de doña Elvira, en donde recibían clientes diversos. O también en las otras novelas del propio Federico Gamboa, que repito, para esto se había ya convertido en el escritor más importante, más conocido, más famoso, el que más vendía y el que además se había divulgado más por el cine, Federico Gamboa, el escritor mexicano. Y ocurría algo muy peculiar. Fíjense ustedes que allá en el año de 1925, cuando Federico Gamboa era profesor de Derecho Internacional aquí en Escuela Libre de Derecho, los alumnos de ese tiempo, hace un siglo exactamente, publicaban un periodiquito que llamaron Jus Vacillare, el derecho a vacilar. Y vacilaban en efecto entre ellos, pero también vacilaban con los maestros. Y en este periodiquito, que tengo la fortuna de contar con un ejemplar de ellos, publicaron hasta una caricatura de Federico Gamboa, una caricatura de Federico Gamboa dibujada por uno de los alumnos, y en este número especial, que fue publicado en el mes de julio de 1925, donde está la caricatura de Federico Gamboa en la portada, los alumnos platicaban cómo eran las clases de don Federico, que les hablaba efectivamente del derecho internacional, les hablaba de las relaciones de México con otros países, les narraba sus propias experiencias como embajador, les platicaba de la reina de Holanda, les platicaba del presidente de Estados Unidos, les platicaba de sus conflictos y negociaciones, sobre todo precisamente con los norteamericanos, pero de pronto, cuentan los propios alumnos, cuando él preguntaba a la clase, y los chicos, como se acostumbra hoy en día todavía, no habían estudiado, y antes de que don Federico se enojara porque no estudiaron para su clase, alguno de ellos levantaba inmediatamente la mano y muy animoso le preguntaba, maestro, perdón, platíquenos de Santa. Platíquenos de Santa. Era como pedirle, platíquenos de sus andanzas, de sus tiempos juveniles y de madurez, antes de que fuera usted declaradamente católico, cuando era un escritor naturalista. Y cuentan los chicos que en ese momento a don Federico Gamboa se le retorcían los bigotes, se los aplacaba, y entonces cuentan los muchachos que su rostro se iluminaba y parecía que los recuerdos le retozaban en el alma y comenzaba a platicarles de Santa. Claro, él sabía muy bien que los alumnos lo hacían para distraerlo, para que no les preguntara la clase, pero al mismo tiempo él también, gozoso, comenzaba a platicarles de la vida literalmente burdelera de la Ciudad de México. Era una manera, pues, de salir del paso. Para ese momento, pues Federico Gamboa, fíjense, oficialmente católico, le ocurrían cosas muy peculiares. Los mismos alumnos cuentan que en alguna ocasión estaban en la puerta de la escuela y vieron llegar un señor muy elegante, un hombre ya mayor, que se llamaba Antonio de la Peña y Reyes, que buscaba a don Federico. Salió a su encuentro Federico Gamboa
y platicaron algo y de pronto escuchan que Gamboa le dice, Antonio, ¿me podrías acompañar a misa? Y entonces este personaje le dijo, claro que sí, Federico, si antes te acompañaba a las casas de cita, ahora con más gusto vamos a la iglesia. Es anécdota que platicaban los propios muchachos. Pasaron los años y en 1932, nuevamente Santa le hizo otro especial, espléndido milagro a Federico Gamboa. Es el año en que ciertas compañías productoras de cine deciden ya por primera vez hacer, filmar, producir la primera película hablada con sonido directo del cine mexicano. La primera película ya con música, con diálogos, todo en vivo y que se aprecie en la pantalla y que se puede oír, y en la sala de cine se escucha perfectamente bien las voces y las tonadas y todo el acompañamiento musical. Y decidieron, por supuesto, que la primera película ya en este formato nuevo, que es el que hasta actualmente vive todavía, aunque ya sea en color y en Cinemascope, lo que ustedes quieran, pero son las películas primeras habladas con sonido, fuera Santa. Santa sería la primera película ya hablada. La segunda vez que se filma Santa, fíjense, en 1918 la versión muda y ahora en 1932 la versión ya hablada, con la estrella en ese momento famosísima y bellísima Lupita Tovar, y con la participación musical de Miguel Lerdo de Tejada como director de música de la película, pero con una pieza especial que identifica a Santa, a la película, a Federico Gamboa y al compositor autor de esta pieza, que es nada más ni nada menos que el gran Agustín Lara, que escribió, compuso e interpretó en la propia película su propia canción Santa. Santa interpretada por Lupita Tovar, obra de Federico Gamboa y con la música espléndida de una melodía inolvidable del propio Agustín Lara, que se acuerdan, es una canción muy famosa que dice, Santa, Santa mía, mujer que brilla en mi existencia, calienta con tus besos mi desilusión. Bueno, fue el éxito musical de su tiempo, la película fue también un gran éxito. Igualmente Federico Gamboa había firmado un contrato exactamente en los mismos términos y condiciones que el anterior para recibir el 5% de utilidades de regalías, que no sabemos cuántas fueron porque en su diario no lo anotó, pero sí se puede calcular que fueron muchísimos. Mucho dinero recibió ya Federico Gamboa, que dejó esa mediano pasar que tenía viviendo como maestro para volverse ahora un maestro, pero que ya tenía muchísimas posibilidades económicas gracias a Santa, esta muchacha de la vida galante cuya vida él narró en su novela y que le volvió a hacer otro milagro. Le hizo 3 en total. Uno, el que el propio libro se vendiera. Fíjense, en vida de Gamboa se vendieron cerca de 65,000 ejemplares. Es mucho, ¿eh? Para ese tiempo es mucho. Hoy yo sé que cualquier escritor saca cientos de miles de ejemplares en la primera edición. Bueno, Federico Gamboa en 25 o 30 años vendió 60,000 ejemplares, lo cual es pues un ingreso no considerable, pero sí más o menos interesante para un escritor que, repito, fue el escritor que más libros vendió en México durante mucho tiempo. Y luego, pues las películas, las dos versiones, la muda y la hablada, le van a permitir obtener ingresos altísimos en realidad, sobre todo la segunda, que le harán su vida un poco menos dramática de lo que ya era, porque, como decía yo al principio, falleció su esposa, falleció su hijo. Gamboa, eso sí, estaba encantado con Santa. Por cierto, las películas Santa, las dos, tanto la muda de 1918 como la hablada ya de 1932, las dos se encuentran en YouTube, así que en esta plataforma abierta ahí pueden encontrar ambas películas. En YouTube, las dos versiones de Santa, las dos versiones
tanto la muda como la hablada. Y por cierto, una nota curiosa antes que se me olvide, fíjense que Federico Gamboa en sus habilidades, a pesar de que era un oficio al parecer reservado a mujeres, en otro tema, escribió Santa a mano y él mismo después la va a pasar a máquina. Va a aprender a escribir a máquina cuando se decía en aquel tiempo que era un oficio únicamente femenino el ser mecanógrafa. No, Federico Gamboa aprendió y él mismo escribió a máquina la versión ya corregida y limpia de su novela Santa. Gamboa pues, era un hombre que vivía modestamente como maestro y que después seguramente tendrá a partir de 1932 y hasta su muerte 7 años después en 1939 una existencia mucho más holgada en materia económica, claro, entristecida porque fallece su esposa, porque muere su hijo, así que era pues, un hombre viejo solo, con recursos, no tenía problemas para vivir, pero que sin embargo ya su vida era tristeza y solamente era, como él mismo lo narra en su diario, era feliz dando clase y rodeado de muchachos. Ya no los podía encaminar al mal, solamente de vez en cuando platicarles de sus vivencias y experiencias que lo llevaron a escribir sus novelas y particularmente Santa, pero llama la atención que los propios alumnos, como consta aquí en el Jus Bacillare de la Escuela Libre de Derecho, Federico Gamboa decía en público varias veces que él, tan católico que era, debía reconocer que vivía de una mujer pública, de santa. Muy católico, pero su vida, sus ingresos, la pequeña fortuna que pudo haber amasado gracias a las películas, la tranquilidad para su vida, pues, económicamente hablando, se debe precisamente a Santa, que le hizo estos 3 milagros que ya hemos comentado. Las ediciones, 60,000 ejemplares, la película muda del 18, la película hablada del 32, que harán de su existencia pues menos dramática. En su propio diario, el propio Federico Gamboa escribió una frase que en realidad rubrica muy bien y explica qué es Santa para Federico Gamboa. Ya casi en vísperas de su muerte, un año antes de morir, Federico Gamboa escribió estas palabras: fiel y generosa Santa, fiel y generosa Santa, que después de lo mucho que me has dado de aplausos, todavía vienes a socorrerme y a endulzar mi vejez menesterosa. Sí, Santa le hizo el milagro de la tranquilidad económica. Cuando fallezca Federico Gamboa, pues finalmente, como lo muestra este retrato que tengo aquí en mi oficina, pues Federico Gamboa y Santa están unidos para siempre, se inmortalizaron para siempre. En su retrato, repito, aparece con su libro Santa en la mano, y solamente termino platicándoles una anécdota personal que tiene que ver con Federico Gamboa. Cuando encontré su retrato, repito, allá en los años 90, y me percaté que para 1999, en ese momento, se cumplirían un aniversario más, el 60 aniversario de la muerte de Federico Gamboa, decidí buscar su sepultura en el Panteón Francés de la Piedad. Costó trabajo porque no tenía ni una placa ni nada, pero logré hallar en los libros del registro del folio real del Panteón la ubicación precisa y perfecta de dónde era la tumba de Federico Gamboa, y debo comentarles tal cual, de mi propio peculio limitado, pero sí pude ahorrar lo suficiente para que el 15 de agosto de 1999 le colocara yo una placa a su tumba que indica su nombre, Federico Gamboa. Ahí coloqué esta lápida con el nombre de Federico Gamboa, y cada 10 años me he propuesto, ojalá Dios me preste vida para continuar en ello. Lo hice en 2009, visité también la tumba, mandé limpiar la sepultura, por supuesto, le coloqué flores. En esa ocasión inclusive le llevé un libro de Santa y ahí hice un pequeño homenaje póstumo personalísimo. Lo volví a hacer también ahora hace poco, en 2019, que volví a visitar su tumba, y espero con el favor de Dios poderlo hacer también en 2029, si Dios me da salud, licencia y vida. Este es Federico Gamboa, repito, un personaje muy ligado a mí y un personaje que en este periodo de fin de año quería yo
traer a ustedes, presentar a ustedes, que ustedes compartieran conmigo esta vivencia, porque se me hizo un buen momento para platicar de Federico Gamboa y de Santa a partir de esa tertulia navideña que tuvo en el año de 1901 con Amado Nervo, con Manuel N. Ponce y con Jesús F. Contreras. Gracias, amigas y amigos, pásenla muy bien y por supuesto, feliz Navidad a todo mundo.